se están gozando? ¿Cuántos se están gozando? Escúchame, en lo que están viviendo. Cuando en lo natural es muy fácil, es muy sencillo, es muy simple ver y entender que cuando se está sin trabajo o se está sin economía, hay que producir economía. Y tú no llegas al trabajo y lo primero que haces es que pides dinero. ¿Qué tienes que hacer? Trabajar. Entonces es muy simple, en lo natural es muy fácil verlo. Cuando a ti no te gusta lo que estás cosechando, arranca a trabajar y empezar a sembrar para el fruto que quieres ver. Yo conozco mucha gente, en estos 39 años, yo conozco mucha gente o he conocido de mucha gente, que no le gusta lo que están cosechando. Entonces buscan un versículo como que Dios es el dador, toda buena dádiva, todo don perfecto, proviene del Padre de las luces. Y entonces, sabiendo que Dios tiene la capacidad para hacer cosas por encima y milagros, empiezan entonces a usar un versículo así para empezar a declarar cosas, a pedir cosas. Y eso está chévere que conozcan la palabra. Está aún mejor si conocen la intención de Dios. Si conoces la intención de Dios, vas a saber que Dios, te lo voy a decir así, no le gusta, no es su diseño estar haciendo cosas. Él no deja de hacer, pero el que no deja de hacer ya hizo todas las cosas. Entonces, ¿dónde eso armoniza? Pues Él deja su orden establecido. Mucha gente quieren, en un momento de hambre, quieren que baje maná del cielo. Pastor, ese es viejo pacto. Pues está bien, el equivalente al maná actual. No, ese fue Cristo. No, chicos. Entiéndeme, quiere que Dios haga algo en el momento de hambre. ¿Y sabes qué? Algo Dios va a hacer. Pero si tú quieres captar la intención verdaderamente de Dios, míralo. Que cuando estuvo toda la columna de nube, la columna de fuego, el maná que caía todos los días, agua, una piedra los seguía, la ropa crecía con ellos. Nada de eso, repite conmigo, nada de eso fue del agrado de Dios. Lo hizo Dios, pero no en agrado. Dios hace cosas en agrado y hace cosas en desagrado. Yo conocí a un pastor que pastorea en Orlando, creo que su congregación se llama Tierra Nueva Orlando, que una vez en su vida, por lo menos conscientemente, le dio a escoger a Dios. Y le dijo, quería hacer la voluntad de Dios, pero le dio a escoger. Y era en donde iba a vivir su residencia cuando se iba a casar con su esposa, con su novia. Dicen que está buena. Pero a él no le molesta, porque él siempre lo dice, yo lo he escuchado. Si tú no quieres que miren a tu esposa, cásate con una fea. Porque miren a tu esposa, tú estate tranquilo, que eso no te derroche, que no te dé molestia, que por acaso es mirando, pues si tiene ojos. ¿Entiendes? Tú no quieres que... Era Mari se quedó ahí. Mari se quedó y dijo, no, me voy a quedar quieta. Pero Mari, aquí hay luz, pero se ve. Tú sabes, yo te estoy viendo, otros no, pero yo te estoy viendo. Para los que están por internet, como esto queda grabado, es Mari, la esposa de Eric. Entonces, la que su hija se pone colorada cuando uno la menciona. ¿Entiendes? Pero entonces cuando se iba a casar, le dio a escoger a Dios que en dónde iba a vivir. Tenía todos los materiales para construir la casa. Si se iba a una contra ya invasión, o si se iba porque su papá le había hablado y le había dicho, hijo, no hagas eso. O no le dijo no hagas eso, le dice, tengo un pesar por ti. Si quiere, construye arriba de la casa en cemento que su papá tenía. Entonces ese pastor le dijo, papi, me siento como si fuera yo. Le dijo, papi, no, yo voy a echar para adelante en la vida.
Y el detalle es que así como ese pastor, yo veo mucha gente con una mentalidad de prosperidad. Porque con lo que él comparó fue con que habían gente que estaban buscando cosas regaladas y él había comprado todo lo que hacía falta para una casa. Allá había una tienda que se llama Maderas Tratadas, era la top en madera, y él fue y compró todo allá. Y decía, y se comparaba con los de al lado, sin saber que se estaba comparando. Esta gente quieren que se lo regalen, yo quiero que lo vendan, decía él. Entonces, cuando su papá le dice eso, el día antes de comenzar la construcción, se fue a orar, era un viernes. Y Dios en un sueño le habla, le dice, allí no. Así que él hizo, arrancó para el otro lado. Si no es allí, si no es Juan, ¿quién es? Es Pedro, ¿sí o no? Y allí hizo, en una invasión, hizo su primera casa. Y versus que todo el mundo tenía madera baratada y buscando cantos y canterías y cosas, él tiene una casa de un cajón allí, de madera nueva, con zinc nuevo, con de todo. Y entonces no podía ver la escasez en que operaba, porque su medida hacia donde estaba midiendo era mal. Y le dio a escoger a Dios. Años después, Dios le habla, se le empieza a revelar. Amaba a Dios. Se le empieza a revelar, y cuando se le empezó a revelar, y cuando Dios se te empieza a revelar, te da ese sentido te dan unas ganas tan fuertes de mirar para atrás al tiempo vivido. Tú dices, si esto es verdaderamente Dios, ¿qué yo estuve haciendo con cosas de Dios? Si esto es lo que Dios quería para mí, y lo veo que no es que lo quería para este tiempo, no, en este tiempo ya no aguantó más y se me reveló, pero que lo quería para mí de hace tiempo, ¿cómo es? Entonces, si yo amo a Dios, si me he esforzado para vivir para Dios, y lo más fuerte, si Dios me habló, ¿cómo es que me dices ahora que eso no fue de Dios? Si yo me acuerdo, porque ciertamente la experiencia, como hablaba con alguien esta semana, nadie te la puede quitar. Pero el uno presenciar una experiencia de Dios en el momento correcto y en el lugar correcto, no te asegura a ti que captaste la intención por la cual Dios te dio la experiencia. Ahora no solamente te voy a mencionar a Pedro, te voy a mencionar a ese pastor que te estoy hablando. Creo que se llama David. David, ay, ¿tú lo conoces? Ay, madre. Lo conociste. Y nos seguimos conociendo. Entonces yo tuve esa experiencia de Dios. Y hasta ese día, un día, estaba y mis lágrimas caían y caían en una prédica, pero ya esa semana o ese mes, Dios me tenía revolcado en mi espíritu. In the good way. Mandan a pasar al frente, yo estuve toda la prédica llorando. Mandan a pasar al frente, yo paso, era un lugar tan grande, yo estoy por una esquina. Y llorando, pero cuando tu niño llora, que parece que es inconsolable, que es fuerte hasta respirar, pues así lloraba. Y una experiencia de Dios, nadie me tocó, nadie oró por mí. Dios estaba intercediendo en directo conmigo. Y de momento en ese momento, todavía sigo preguntándole a Dios sin saber qué le preguntaba. ¿Cómo tú sabes que tú estabas preguntando sin saber qué preguntabas? Sin haber sacado un momento arrodillado, parado, guiado. Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo tú sabes que estabas preguntándole? Cuando Dios viene y te contesta y tú haces, oh. Cuando tú dices, ahora entiendo, nunca te percataste que estuviste preguntando, pero estuviste como un niño. Papi, mira esto. Papi, mira esto. Papi, mira esto. Me estoy explicando bien.
¿Tú sabes cuántas contestaciones Dios me ha hecho de preguntas que yo no sabía que estaba preguntando? Muchas. Siempre me esfuerzo por escuchar lo que Él tiene que decir. Y nunca piense que las preguntas que haces conscientes son las preguntas verdaderas que estás haciendo. Muchas veces esa es, después de que las reacondicionas, a lo último terminas preguntando otra cosa que no es verdaderamente lo que desde adentro estás preguntando. Pero como no se oye tan bien lo que verdaderamente quieres saber en ocasiones, hay que reacomodar y termina uno jugando el juego del bobo. Pero en esta casa, en las letras pequeñas dicen, listo sí, bobos no. Pastor, no, son las palabras pequeñas. Allí cuando tú abres la puerta, tú lo miras allí y dices, listo sí, bobos no. Demasiado bobo ya hay por ahí. Aquí no, olvídate de eso. Y se le dio a escoger a Dios. Y le di a escoger a Dios. Y cuando Dios entonces me revela, hubo un momento que me acuerdo que sentí la presencia de Dios como subir. Y como que se fue. Y me acordó de cuando pequeño que tú estás llorando y bebes agua y se corta el llorar. ¿A alguien le ha pasado eso? No sé qué tiene el agua con las lágrimas, pero se corta el llorar. Y lo sentí como saliendo. ¿Y sabes cómo me percaté? Porque subí los pies. Y ahí fue que me dije, espérate, tú estás tratando de buscar la presencia. Entonces me fui a una experiencia en la Cruzada Misionera de la Fe. Cuando tenía 8 años. Y estaba al frente. Y estaba llorando y nadie había orado por mí. Y una presencia espectacular. ¿Cómo sé que tenía 8 años? Porque Dios me lo dijo en la experiencia. De grande, cuando me llevó. Me anuncia, cuando tenías 8 años. Y me llevó a ese momento. Y estaba así. Y me acuerdo que alguien pasó por frente a mí. Y me dijo, no te quedes callado, di algo. Entonces yo en obediencia me puse a hacer algo. Empecé, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Algo me puse a hacer. Y sentí la misma sensación que había acabado de sentir. Como la presencia se cortó. Entonces el Espíritu Santo me empezó a hablar. Porque te he querido enseñar. Pero decidiste tomar la enseñanza de hombres antes de mi guianza. Entonces ahí empecé a llorar y a pedir perdón. Porque todo el tiempo era como que, ¿por qué estoy viviendo aquí? Si tú me hablaste que allá no. Tiempo después, en esa semana, el Espíritu Santo entonces ya estaba en la posición correcta para recibir la respuesta. Si tú no estás preparado para la respuesta, si no tienes la edificación necesaria para recibir la respuesta, mira. ¿Viste eso? Mira esto mismo, a la misma altura. Si no está la base necesaria para recibir la respuesta no va a llegar. Gracias. Porque hace falta. Hay gente que me han preguntado cosas que yo le miro y he dicho, mira, la pregunta es válida. No es una pregunta necia. Pero no tienen la edificación necesaria para aguantar la respuesta. Y yo soy un edificador. Y no vengo a destruir. Y a diferencia de un agua que no se viró, si tú tiras un bloque a esa altura, los cantos vuelan. Y en una edificación se espera a ir edificando. Tú puedes ser el mejor que tira techo si tienes que esperar a que estén las columnas. Y antes de las columnas tiene que haber una base que lo sostenga. Las paredes se pueden hacer antes o después. Depende de dónde vivas, depende de cómo sea la construcción. Pero tiene que haber algo que sostenga esa edificación. Y entonces Dios, al haberme tratado así, me puso, porque ya yo no estaba sin querer, queriendo, disparando hacia Dios, como que me rindiera cuenta de por qué, si yo le estaba, que si Él nunca me quiso allí en esa bendita invasión, ¿cómo es que yo viví allí? Si lo hice por una palabra, por un sueño, por una experiencia en Dios. Entonces, cuando ya vi que Él siempre me quiso enseñar,
entonces uno toma la actitud correcta para escucharle. Y lo próximo que vino en edificación fue algo que yo no sabía que se podía hacer, que yo no puedo hoy, pero que ciertamente un día lo hice, que hoy yo no puedo, pero ciertamente gente lo hace. Y es que le di a escoger a Dios. Y cuando me volvió a hablar sobre ese suceso, me dijo: tú me pusiste o esta o esta. Tú no querías saber lo que yo quería. Tú querías que yo te contestara sobre una o la otra. Y me llevó a un principio de magisterio, escolar. No sé si sabes que cuando escolarmente y universitariamente, tanto en la escuela, en cualquier grado, a ti te dan escoge la mejor contestación. No te tienen que dar la contestación que es la más cercana a. Y a veces lo que miden es tu comprensión. Y no es necesariamente, sabes que eso es válido. Si vas donde un maestro, no, es que no estaba ninguna de las anteriores, pero la dejé en blanco porque eso es un caching. La pasaste mal. Y aunque Dios no es lo mismo, pero me llevó ahí para entender que lo que Él hizo fue, me descalificó lo menos malo de las dos cosas malas, porque no era lo que Él quería, que yo le di a escoger. Entonces tú me vas a decir: pastor, tiene lógica, pero eso yo no lo veo en la Biblia. No. ¿Será que no lees la Biblia? Porque yo veo a un Saúl que Dios lo hace en desagrado con el pueblo y levanta rey. En desagrado. Tanto estuvo que entonces le da una palabra a Samuel y le dice: pues mira, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, pero esto es lo que va a pasar. Y se lo da. Pero eso era cuando era bobo, sí, listo, no. Pero hace muchos años, comparando con 39 años, hace muchos años, decidí nunca más darle a escoger a Dios. Que lo que Él quiera tiene mi sí. Sea lo que sea. Y a eso me ha traído aquí a Tierra Nueva. Mira qué interesante. A eso me ha traído a Tierra Nueva. A levantar un pueblo bien dispuesto. Que no le damos a escoger a Dios. Que lo que Él quiera hacer, es ok. Que aunque no tenga sentido al momento, sabemos que el resultado y el fruto va a ser bueno. Y que en su momento vamos a entender, porque sabes que la voluntad de Dios no es tenernos en ignorancia. Pero hay días y hay momentos, hay etapas donde no tenemos que saber. Nos pasa en el trabajo, nos pasa a nosotros como padres, nos pasa a nosotros como hijos. Cuando yo veo un padre que me habla de comunicación y que le tiene que dar, a veces yo digo: pero tú le estás rindiendo cuenta a tu hijo. O sea, ¿quién es la cabeza aquí? O sea, que todo lo que tú le dices a tu hijo, tú le tienes que explicarle el por qué. Dale break, deja que cumpla 18, deja que se vaya. Y cuando se vaya, tú lo criaste en una bendita burbuja, porque en la vida real nadie le explica el por qué de todas las cosas. Escúchame, ni Dios mismo. Entonces lo criaste antibíblico, anticristo, antidios, y aún el bendito contra ya un sistema natural. Imagínate que venga la maestra y les mande a hacer, ¿y por qué, Missy? Y que si no, entonces cae en depresión, porque es que toda su estructura de crianza ha sido así. Está en depresión. Ay, me caigo. Ay, tengo fiebre. Ay, siento calentura. Estoy sudando. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Necesita ayuda? Sí, hacía falta que sus papás le hubieran enseñado bien. Que por lo menos hubieran leído alguito, la Biblia, alguito. Que cuando tú lees el primer versículo de la Biblia, dice, ¿qué dice el primer versículo de la Biblia?
creó Dios los cielos y la tierra. Él no empezó con una presentación. Eso fue como pum, cayó la piedra, aquí llegué. ¿Y quién eres tú? Yo soy Dios. Y se acabó. ¿Te das cuenta que Él no empieza con una presentación, con una super... No, mira. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y del primer versículo al 2, pudieron haber pasado millones y millones de años. Pero si tú conoces un poquito de la intención de Dios y cómo funciona, tú sabes que Él no crea las cosas ni desordenadas ni vacías. Entonces, algo pasó que la desordenó y se vació de su orden. Bueno, sé bendecido. Nunca le deja escoger a Dios. Amén. Ay, santo, estamos aquí como callados. Si te duermes, párate, pelean. Acuérdate, no esperes a llegar al 50%. Les decía yo el sábado a unos, salimos, y yo les decía, ¿sabes qué? Cuando a ti te está dando sueño, cuando te estás apagando, no esperes a estar a 80-20 perdiendo, para entonces estar luchando. Tienes que levantarte. Cuando vayas por el 50, dices, oye, como que la batería está cayendo. Haz algo, levántate, bebe agua, vaya al baño y bote agua y vuelva. Haga algo. Amén. Y de todos modos, si ves a alguien que se está durmiendo, dale un cantazo. Pero dice, yo soy obediente, el pastor dijo. Dale. Bueno. Hablando en Génesis, quiero que comprendamos ciertas cosas de cómo Dios opera. El Dios que no quiso revelarse con un nombre de primer indicio, Él le da muchísima importancia a lo que es nombre, y no lo hizo así, porque en el camino es un caminar el conocer a Dios, y en el camino Él se iba a ir mostrando y revelando para con el hombre y su creación. Sin embargo, en el capítulo 1, el versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces lo que quiero enfatizar aquí es, y llamó Dios. ¿Qué es llamó Dios? No es que lo llamó para que vinieran. ¿Cuál es el contexto aquí? Le puso nombre. Los bautizó, como decimos, con un nombre, con una naturaleza, y en esa naturaleza hay una ejecución en su función. Si lees antes, dice que se paró y vio que la luz era buena, y entonces la llamó día. En el versículo 8 dice, y llamó Dios a la expansión de los cielos. Eso fue luego de que volvió y trajo separación. Y llamó Dios a la expansión de los cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y eso es después de que vino en el segundo día. Dios lo primero que hizo fue luz. Las próximas dos cosas que hizo fue separación. Pregúntame, pastor, ¿qué está diciendo? Que inmediatamente, para que solamente sepa cómo esto funciona, es que tan pronto Dios te alumbra, lo próximo que viene es a separarte. Pregúntame cuándo. Siempre. Desde la eternidad así ha sido. Él alumbra y separa y junta. Tú me dices, no, Dios, pero pastor, es que Dios me ha unido aquí. Si Dios me ha unido a usted, pastor, o Dios me unió a mi esposo, me unió a mi esposa. Pues déjame decirte que tan pronto, ese es el contexto en donde se maneja. Pero lo que vino y lo que sucedió para unirte a algo fue separarte de lo otro. Entonces es importante que tú y yo entendamos que toda unión, lo primero que trae es separación. Tú no te casas porque estás unido a las demás o a los demás. Tú te casas porque te separaste de los demás y te unes aquí. Tú puedes haber empezado a conocerla o a conocerlo y tanteando. Tú sabes, nos estamos conociendo. ¿Sabes? Y estás así, estás tanteando la cosa. Y André Gabriela, loca. Yo te tiraste ahí de pecho.
No, y después dice, madre, no tengo ni para dónde disimular, estoy en primera fila, ¿de qué hago? Pero es que yo dije, quien venga combinado conmigo de blanco y negro, olvídate, cómo predicar juntos. Y cuando miré, la vi a ella. Y Cela ya se asustó allá. Está de blanca y negro y otra más de negro y blanco. Y ay, madre. Pero vamos a culminar con esto. Entonces, puede haber estado tanteando. O sea, como que pues, estamos conociéndolo. Tengo amigas, tengo amigos. Pero para dar ese paso de unidad, entonces yo no estoy diciendo el que lo hace mal. Estoy hablando del que, el que se separa con novio, con novia, se desune de todos los demás. Dice, no, tú eres mi novia. Tú eres mi novio. ¿Y qué trajo esa unión? ¿Qué fue lo primero que trajo? Separación. Cuando quedas alumbrado, y no es que quiero ponerlo así, llevar todo acá, pero cuando quedas alumbrado, te dicen, no, esta es la mujer de mi vida. A esta no la dejo pasar. Pancho. No estamos de blanco y negro, pero tenemos un grisecito ahí, humilde, chévere. Chacho, ayer estábamos trepados en los bloques de la casa que le están construyendo, ¿verdad? Una foto por ahí. Al fin y al cabo, trae separación. Tienes que entender que cuando Dios alumbra y te une a algo, lo primero que sucedió fue que te separó de lo demás. Si no, la memoria te va a decir, sí, pues déjame cuadrarlo en amor, pues déjame cuadrarlo en hermandad, déjame cuadrarlo en familia, déjame cuadrarlo, mira, cuádralo en Dios. Y that's it. Si lo cuadras en Dios, todo lo demás cae en su orden. Pero debes de entender que el Dios unirte te separa. Bueno, entonces, ya en el segundo día, Dios coge y llamó a la expansión, la llamó cielos. Diga conmigo, le puso nombre. ¿Sabes por qué le puso nombre? Porque para Dios es importante el nombre. Y estamos predicando en la serie de que tu proceso no cambia quién es Él. Y ahorita te voy a llamar el subtema de lo que estamos comenzando hoy. Porque cuando tú vuelves y ves, en el tercer día dice, y llamó Dios a lo seco tierra. Antes de eso no tenía nombre. Y a la reunión de las aguas llamó mares. Entonces, es impresionante porque después tú ves, deja todo ahí y le da ese espacio cuando lanza sobre la tierra que produzca hierba, y lo que lanzó fue el principio. Y ese principio de que dice que produzca la tierra hierba verde, que tenga semilla en él, que tenga fruto, que tenga semilla en él según su género, es lo mismo que te dejé en pausa ahorita y vamos a cerrarlo ahora. Cuando después de todas esas manifestaciones no estaba el agrado de Dios en esas manifestaciones de los 40 años de desobediencia. No te olvides. No, pastor, es que son 40 años de caminar. Sí, son 40 años de caminar. Y lo que tú y yo tenemos que entender es que aunque toquen 40 años y hayan ese tipo de manifestación durante esos 40 años de consecuencias, igual Dios va a seguir hablando y diga conmigo, tienen que obedecer. Entonces, pero igual que el pueblo de Israel en un tiempo que estuvo caminando 40 años y Dios le dio ciertas victorias ahí, por eso es que tú dices, y dice, levántale las manos a Moisés para que peleen. Pero ¿cómo tú te me vas a guiar de esas victorias si en esas victorias no hay ninguna gloria, no hay botín? ¿Cómo me voy yo a regocijar con algún hermano que me diga, pastor, estoy aquí 40 años porque no le creía a Dios, pero aquí obedezco a Dios? No, pues ¿a quién vas a obedecer? Pues si es Dios el dueño. Si tú lo quieres ver, la primera persona maldecida por Dios, que fue Caín, le dijo, y ahora labrarás la tierra. ¿Por qué le dijo labrará? Porque es el mandato original cuando Dios implementa su orden. A un maldecido iba a tener que obedecer. ¿Tú me estás entendiendo?
que aún tener un tiempo de extensión cuando te debió haber tomado poco tiempo. Entonces, no te estoy diciendo para que estés con un látigo, para que estés sacándole un látigo a cualquiera que tú veas, chacho, tengo 40 años, huyele. Lo que te estoy diciendo es para no estar regocijándose, porque no es algo para regocijarse. 40 años que eran la muestra de la desobediencia del Dios que no puede ser tentado, decir por su propia boca, me han tentado. Cuando tú captas la intención ahí, tú sabes entonces que el Dios que no puede ser tentado, cuando uno no le cree, o si no le creyera, es tentarlo. El Dios que no puede ser tentado, te lo capta y te lo cuenta como, no como tentación, pero la intención de haberlo tentado. Pastor, explíquenmelo, me estoy turbando, pastor. Bueno, te lo digo en inglés o con otro ejemplo. Déjame ver, te lo voy a decir con otro ejemplo. Si aquí... Oye, pero es que eso fue como el Chavo. ¿Sabes el Chavo? Como, ¡silencio! Y después que todo el mundo se calla, entonces él dice algo. Oye, papá, pero el momento de reírse había pasado. Si tú no me crees, we can talk in English. Right now or later. I don't care. ¿Sí o no? Entonces, te lo voy a marcar con otra forma. Cuando tú dices fui tentado, es que te pudiste haber tentado. Está esa connotación. Me vi tentado a hacerlo, y no lo hice. Pero si hubiera una persona ahí con el mejor cuerpo, o en otro lugar donde nadie nos vea, con el mejor cuerpo, fitness y todo eso, pero es un contrayau hombre, aunque esté tratando de tentarme, yo no me veo tentado. Diga, mira, estate quieto, nene. Entonces, él puede decir que estaba tratando de tentar al pastor David. Yo pudiera decir, mira, estaba tratando de tentarme, pero en mí no hay tentación para eso, ¿me entiende? ¿A usted nunca le han pitado un machito por ahí? Es que usted está ahí como perdido. ¿Ah? Le han pitado a Gabo. A Gabo le han pitado. Pero no hay tentación ahí, ¿verdad, Gabo? Esto es como que, mira, la tentación, no, a este le han pitado. Y en la cara. Ríete ahora, Pancho. Ahora no te quieres reír, ¿verdad? Ahora no le da gracia al nene. La tentación es otra. La tentación es de que a uno no le dé coraje y como que, mira, ¿me entiendes? Pero la tentación que está tratando de es ninguna. Es como que estoy muerto al pecado y a esa cosa también. ¿Ve? Bueno, entonces el no creerle a Dios no es que Dios se ve tentado, pero es tentado. Es como ese ejemplo que puse. Entonces, pastor, ¿qué hay que hacer? Créale todo a Dios. Créale todo a Dios, no importa qué, créaselo. Si usted no lo pidió, usted no lo está buscando, Dios le da la gana de hablarlo, créale. Su trabajo es creer, créale a Dios. Que no, mire, pregúntame cuál es el club. El club es que tú no estés tan atento a lo que Él dice para si creerlo o no. El club es que si Él lo dice, créele a Él. That's it. Entonces esos 40 años fueron de desobediencia y había mucha manifestación, como dije otras veces, pero su gloria, su aprobación se daba una vez al año y estaba totalmente guardada su aprobación para con el hombre. Era solo el sumo sacerdote una vez al año en el lugar allá. Allí estaba su gloria. Afuera habían solo manifestaciones. Entonces, cuando Josué coge la batuta, dice que la primera, no la segunda, tercera, cuarta o quinta, la primera cosecha que toman, todas las manifestaciones cesaron. Y volvió y siguió a lo que él había llamado, a lo que él había nombrado, a su intención original, que produzca la hierba verde. Estableció la siembra y la cosecha. Que a propósito, los 40 años
los 40 años. Y esto no es algo así, esto no es una parábola. Esto fue una medida ya que hay en la palabra, en la Biblia, en la historia. Por cada día que no le creyeron, les costó 1 año. O sea, yo no vengo a ponerte esa medida a ti o no, pero te digo, ya existe en la Biblia. Entonces, yo no me quiero jugar un día sin creerle a Dios. Además, los que caminamos por encima del agua, no podemos jugárnosla. Ahora cuando yo diga, no, ya yo le he apostado todo, no me las puedo jugar, van a ver los otros, yo también. Y a propósito te voy a decir, mientras el profeta declaraba la palabra y luego yo, sentía cómo disparaba para otros lados. Y algunos todavía están pensando, ay, yo no es que yo quiera coger esa palabra para mí, pero me está pegando. No, es que era para ti. Y yo no soy visco, pero te estoy hablando a ti, Mari. O sea, estoy mirando para acá, pero estoy para acá. Entre otros. Es que esta casa está diseñada para caminar por encima de las aguas. Y tienes que entender que el primer reto, el primero es el brinco. Que esto no hace honor a lo que allí pasó. Porque para estar aguantando mínimo a 12 personas, tiene que haber habido más de 4 pies que el bote sobresalía del agua. Y no era agua lisa, era agua que dice cuando lees que había oleada. Y se tiró. Y no hay forma de ir bajando. Hay que tirarse. Pero como nosotros no nos tiramos a lo loco, pero cuando dicen ven, cuando dan el mandato apostólico y profético enviado, it's okay. Entonces cuando sucedió eso y tomaron la primera cosecha, todas las demás manifestaciones cesaron. Pero lo curioso es porque ese es su orden, y como él lo hizo fue que le dio la ordenanza a la tierra, a lo que había nombrado, y luego de eso le dijo produzca. Dios te nombra, te da una naturaleza, te da la capacidad y después te va a dejar operar. ¿Estás conmigo? Igual que le hizo a la tierra, le hizo a las aguas, produzca hasta monstruos marinos, toda clase de ser viviente. Él viene e impregna como te ha estado impregnando, y luego entonces declara tiempo de producción, no sin arte primero darte nombre y naturaleza. Tú tienes que entender la importancia del nombre. Todavía no estaba una persona, un hombre, para escuchar el nombre que Dios ponía a la tierra, al mar, a las aguas. Pero Él lo nombró, porque en el nombramiento hay naturaleza. Y después entonces vuelvo, te lo repito, y deja entonces, implementa su orden y que funcione. Déjalo ahora funcionar. Es curioso porque ya en el capítulo 2, en el versículo 13, empieza Dios a describir, está describiendo lo que hay ahí. Y habla de unos ríos. Y empieza a poner los nombres y lo que ahí había. Está desde el 12. Entonces me llama la atención el 19. Pero los nombres del río están ahí. Y usted sabe, se dividía en 4 brazos que rodeaba la tierra. Pero voy al 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de ¿qué? De llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces tú y yo tenemos que entender que Dios a toda su creación le tiene nombre. Tú no estás aquí y como el viento, así como una hoja que está llevando el viento. Porque Dios es el Dios que nombra, que da función y propósito.
Y como hay 2 o 3 que son acelerados, tú sabes que en el camino hay 2 o 3 nombres que Dios cambia. Uno de ellos es Jacob. Y Jacob no era el usurpador. Jacob no era de eso. Tú buscas incluso el significado del nombre y eso no es. Pero sobre todo yo dejo siempre que la Biblia y sobre todo Dios me diga lo que Él quiere decir sobre lo que dijo. Y como prediqué una vez, Jacob significa el que Dios amó más. Pastor, ¿y dónde dice eso? ¿De lo original eso? No, mira, me lo dice la Biblia. Dice que nacieron 2, ninguno de los 2 había hecho nada y Dios amó más a Jacob. Pues ¿qué significa Jacob? El que Dios amó más. Olvídate, dime lo que tú quieras, búscame el original, el chino, el arameo, el hebreo, el que tú quieras, háblame en portugués, háblame lo que tú quieras. Lo que Dios tiene que decir sobre Jacob es que lo amó más. Entonces pregúntame por qué le cambió el nombre. Porque él peleó con Jacob para bendecirle aún más. Dios es el Dios que bendice lo bendecido. Dios es el Dios que escoge entre los escogidos. Dios es el que salva a los salvos. Dios puede llegar aún estando. Por eso Dios es Dios. Dios está y viene. Y si yo te hablo un día, tuvimos una visitación de Dios, no me venga con una estupidez así. Dios no estaba entonces. Y yo, ay, mira, nene, déjame quieto. Ay, yo no quiero hablar contigo, déjame quieto. Hay gente que lo dice así, como que Dios los visitó con una connotación de que Él no estaba. Pero incluso cuando tú ves en la antigüedad que hombre y mujer tenían relaciones y ya llevaban 2 vidas, o sea que esa gente duraba muchísimo, pues 2 vidas de nosotros llevaban juntos. Y dice, y conoció él a su mujer. Y aunque eso era una forma de decirlo, tú tienes que entender que en cada momento es conocer aún más. ¿O qué cosa tú haces igual? Tú haces lo mismo y no se siente igual. Así que nunca es igual. ¿Sí o no? ¿Están perdidos? Estamos aquí. ¿Estamos aquí? Ok. Entonces, Dios es el Dios que le da importancia. Luego de eso, luego de la caída del hombre, están fuera. Y el pueblo que crece conocían cosas que todavía no había dicho Dios, plasmadas para la Biblia. Pero conocían la intención de Dios, de cómo Dios da un nombre, da una naturaleza. Y lo curioso es lo siguiente. Dice el capítulo 11, versículo 4, y dijeron, el pueblo que estaba, vamos, edificémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y escuche, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Lo curioso es que eso era lo que Dios había dicho, vayan por toda la tierra. Ellos cogen todo lo contrario. Y más que irse en contra de la instrucción de Dios, quiero llevarlo en esta línea. Ellos quisieron hacerse un nombre. El Dios que está interesado en darle un nombre, ellos quisieron no conectar con el nombre que Dios le estaba dando, sino que más bien ellos quisieron, sabiendo que Dios sí quiere darle un nombre, quisieron entonces coger un nombre y hacerlo grande, engrandecer el nombre. Cosa que hizo que Dios se moviera. Y el Dios, que no es un Dios de confusión, vino a confundir. Y confundió sus lenguas. Porque tomaron los mismos elementos de lo que Dios hubiera dicho y los transversaron. Pastor, y eso se puede, pero si míralo en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dijo, no entremos a esa tierra. ¿Cuál tierra? ¿Cuál tierra? La promesa de Dios. Diga conmigo, la promesa de Dios. Diga conmigo, el propósito. Porque esa tierra era tierra de propósito. Era el propósito de Dios para ese pueblo, para esa casa. ¿Qué hicieron ellos? No entremos ahí, porque esa es tierra que traga sus moradores.
cuando tú ves el desenlace de ellos, que ellos fueron tragados por la tierra, yo digo, esta gente algo había captado de Dios, pero lo transversaron. Porque entonces el no haber entrado a la tierra del propósito se los tragó la tierra. Mas ellos al comienzo lo estaban achacando. Si entramos dentro del propósito de Dios, nos va a tragar la tierra. Pastor, ¿por qué me estás diciendo? Porque esta gente fueron los primeros que yo vi interesados en el nombre en la Biblia. Pero lo hicieron se querían hacerle un gran nombre, pero totalmente en contra de Dios. Y no les importaba el nombre que Dios le ponía. Les interesaba hacerse un gran nombre. Eran usar los elementos de la intención de Dios para usarlo en contra de Dios. Le decía yo como a 2 personas en estas 2 semanas o semana y media. Y me tocó hablárselo a 2 personas. Le decía, no vengas aquí. Aquí no estoy hablando en Tierra Nueva, no, estoy viniendo aquí, tú sabes. No estés tratando de soñar en grande. Pastor, pero es para ser próspero. Para ser próspero tú no tienes que esforzarte para pensar en grande. Van a ver como motivación. De vez en cuando Dios te va a poner y Él mismo te va a buscar. Y en ese momento sí, y no es motivación, es clase. Es Dios expandiendo tus estacas. Es Dios perfecto. Pero si tu motivación es, no, tengo que pensar en grande, tengo que pensar en grande. Eso lo dice aquel curso, eso lo dice el otro, eso lo dice el otro, eso lo dice aquel otro. Si de casualidad tú encuentras que Salomón fue uno de los hombres más sabios. Pastor dice que más sabio. Bueno, pues es más sabio, está bien, pero después de Jesús. Jesús primero, Salomón después. Si tú crees que fue sabio, y fue millonario, multimillonario, billonario, pastor, billonario, ese sí que sí. Pues si ese sí que sí, déjame decirte que lo único que él hizo fue creerle a Dios por el sueño que Dios le dio. Tú estás medio dormido, yo voy a querer tirar el micrófono, vamos a tumbar esto aquí, párate un momento, actívate, porque yo no te voy a lanzar una perla en una mentalidad que no sea correcta. Sacúdete, haz algo, ponte medio aleluya, pentecostal, revelación, reforma, haz lo que te dé la gana, pero busca la mentalidad correcta para escuchar lo que te estoy hablando. Te estoy hablando una palabra de cambio de destino. Porque no se trata de hacerse uno un gran nombre. Tampoco se trata de uno pensar súper en grande y creerse el más próspero. Mira, piensa todo lo más próspero que tú seas. Y Bill Gates, pensando en poco, te aplasta. Hablábamos aquí con alguien que Dios le está dando una cifra verdadera y me hablaba de 40 millones. Y cuando tú ves a Bill Gates donó 100 millones a cada rato. Entonces lo que tú y yo estamos pensando en grande para otros, todavía eso es nada. Más, yo no estoy buscando números. Yo lo que quiero llegar es a todo lo que Dios diga que me toca a mí. Y lo demás, ser puente para que otros pasen. Yo estoy claro con eso. Yo no tengo problema con eso. Yo estoy ready para hacerlo. Y si Dios me dice, te vuelvo al anonimato, estoy ready. Y sabe Dios que es así. Usted tiene el Espíritu Santo y disciérname. Me dice, lo que vas a levantar un taller y a preparar la gente. Pues a los que le crean a Dios y me crean a mí, pues vamos para el taller. Y vayan y engrandezcan a Dios. Lo que hay que hacer es captar la intención de Dios. Lo que tienes que hacer es que Dios tiene un sueño para contigo. Capta con ese sueño. No te vas a quedar corto, no te vas a tratar de ir por encima. Jamás te puedes ir por encima. Ni aún yéndote a mollero y alcanzando finanzas, ni aún pegándote en la loto, te puedes ir por encima de lo que Dios tenía para ti. Porque al final de los días va a decir, lo que hayas alcanzado, cambiaría todo lo que tengo por haber capturado el propósito de Dios. Y esta casa no está diseñada, escúchame, no está diseñada para en el momento de la vejez, el momento en la cama, estar dando buenos consejos porque su vida fue mala.
Estamos diseñados para levantar una generación y decirle, mira, hemos atravesado de todo. Puedo decir, como Cristo no lo dijo, pero lo hizo. Sé estar acá y sé estar aquí. Y con todo estoy gozoso. Te lo digo, lo vivo y te lo voy a volver a repetir. Mi reto es cuando me llega algo de carne, algo, lo que sea que tú le quieras llamar, algo carne, que mi gozo no esté pasando una medida. Mi gozo vaya a deshonrar a Dios. Pregúntame, pastor, ¿cómo el gozo deshonra a Dios? Cuando el gozo me hace desconectar de la intención de Dios. Estoy tan y tan gozoso. Chacho, estoy aquí y quiero hacer cosas para Dios. Y empiezo, ponle que me haya pegado, vamos, con 200 millones. Y empiezo a hacer siembras ahí. Y ninguna de esas siembras Dios me haya mandado. Solo di dinero y deshonré a Dios. Quiero acabar con la hambre del mundo. Y cuando la Biblia dice, los pobres siempre los tendrás. Cuando Dios, que es justo, entrega de acuerdo a la capacidad. Pero a veces hay una iglesia socialista que toman la segunda torre de Babel en el nuevo pacto, que es la iglesia primitiva, y que dice que no había ninguna necesidad, y lo que quiere es que tan pronto el hermanito haga 2 o 3 pesos, papi, compártelo acá, que yo tengo una necesidad, chacho, y para estar como en la iglesia primitiva, chacho, papá. Y lo que se crea es un socialismo diabólico. Que tratar de quitarle al que tiene, para darle al que no tiene, para tirarle aquí. Pero cuando yo veo la Biblia y veo la intención de Dios verdaderamente, Dios entrega de acuerdo a la capacidad. Porque dejarle el talento a que fue malo y negligente era injusto. Pregúntame quién lo dijo. Lo dijo el justo. Le dijo malo y negligente. Y no fue que lo gastó como el hijo pródigo. Es que no lo multiplicó. Y a quien se lo dio no era al que tenía ahora 4 para que alcanzara a tener 10. Se lo dio al que tenía 10. Diga conmigo a quién. Al bueno, que lo llama buen siervo fiel. Al fiel, al que lo puede multiplicar, al que fue expandiendo su capacidad para poderle ser fiel a Dios. Socialismo diabólico. De una mentalidad de conformismo. ¿Usted quiere hablar de Dios? Busque Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo. Enséñame a multiplicar lo que has dado en mí. Los talentos. Los que se ven y los que no se ven. Enséñame a multiplicar las finanzas. Que así sea. Porque ¿sabes qué? En ese ejemplo en la Biblia, la gente lo usa para todo lo demás, menos para lo que fue originalmente hablado. Que lo que hablaba era únicamente de finanzas. Pastor, ¿y únicamente esa es la enseñanza? No. Se enseña el principio y en todo lo que Dios te ha entregado, que lo puedas multiplicar. Pero ojalá no te pase como el pastor que yo conocí, el de Tierra Nueva Orlando, uno de los que han pasado por allí. Que le esté dando a escoger a Dios y estés metido en una contraria invasión pensando que eres próspero. Pensando que estás haciendo las cosas brutal. Pero solo porque se le dio a escoger a Dios. Puedes tomar asiento. Voy a terminar a las 8:35. Tengo 8 minutos. Donde quedemos, quedamos. Se acabó, me voy. Como que hoy aquí no hay almuerzo y hay que correr para algún lugar a comer. Y entonces uno pide y tiene que esperar. Aquí no, aquí yo llamo así. Pastor, le tenemos comida. Y en alegría y gratitud, o sea, nadie como bobo. Sino como que yo me asomo por allí y si no me vieron, yo digo, me quedo así en la puerta. Cuando ya están mirando para acá, entonces ahí paso. Pastor, ¿comió? Ah, no he comido. No he comido. Pero, ¿está bien? Si me das un platito. No, es broma. Digo, mira, Pancho, tengo hambre, dame comida. Así es como yo digo. Entonces, pues ahí nos vamos. ¿Ves? Ya usé un minuto de los 8. Entonces dijeron, ellos habían captado la intención de Dios, que la intención de Dios es, no será, es engrandecer tu nombre.
Pastor, como que sentí que me señaló a mí. Sí, a ti te señalé. ¿Tengo que señalar a cada uno? Pero a ti te señalé. Entonces, es la intención de Dios conmigo. Diga conmigo, es la intención de Dios. Ponerme nombre. Ponerme a producir. Es así. Y es entonces, diga conmigo, y es entonces que me engrandece el nombre. Porque Dios no te da un nombre para dejarlo pequeño. ¿O acaso tú crees que Dios es el Dios de lo pequeño? No lo es. Como te dije, mi reto es que en un momento de carne no sobra alegrarme y que en un momento de hueso, de escasez, no entonces que mengüe. Porque entonces mi alegría, mi gozo o mi es la escasez o la abundancia. Hay gente que yo conozco, por eso es que no puedo decir solo un ejemplo. Hay gente que si están pisados, me acuerdan aquella, patacón guisa. Pero cuando está pisado, ahí es que puede adorar a Dios. Y se siente como de pana con Jesús crucificado, es como si lo fuera a crucificar de nuevo y él se siente crucificado al lado. Baja uno de los ladrones y se mete él. Y ahora sí que me siento, ahora sí. Y yo sé que Dios, oye, mis ojos lo han visto. Hay gente que prospera un poquito y se zapatean. Pero tan pronto vuelve y aprieta, un fiel hermanito. Sin embargo, mi Biblia dice que a los que catalogó fiel, eran los que lo podían multiplicar y honraban a su Señor. Entonces es Dios el que cuando ya era mucho, le dice ahora lo que ya era mucho, ahora es poco, te subo a otra medida. Yo no sé a qué a ti te suena, a mí me suena de gloria en gloria. ¿Tú sabes? Pero uno de los ejemplos más espectaculares de hablar de la fidelidad hacia el Señor, habla de finanzas. No es que se puede usar para finanzas. El ejemplo es finanzas. Por eso hay gente, y me acuerdo yo un día, una persona con un par de cientos de mil y me dice, no, pastor, y aquí están todos para lo... No es que me lo estaba dando, que estaban a la disposición. Y yo dije, pues sabes que pues qué bueno que estás en esa disposición. Pero si aún yo mirara esos 300 mil no dieran para hacer todo lo que Dios quiere hacer aquí en Tierra Nueva. Sería necio de mi parte. Además, Dios te los entregó a ti, están en tu bolsillo. Encárgate de multiplicarlos, que si los multiplicas pueden ser muchos 300 mil los que se pueden dar. Tú no te gozas a lo mejor porque no tienes 300 mil hoy pero eso funciona con la capacidad que tengas. El principio es el mismo. ¿Estás conmigo? Entonces, están así. Y se quieren hacerle un nombre. Ellos como que captaban la idea de que Dios te da un nombre y lo engrandece. Pero lo querían hacer ellos. Entonces es como lo mismo del yoga o el budismo. Se llegan a niveles espirituales partiendo desde el humanismo. Los del Tibet ciertamente tienen alguna medida de espiritualidad, pero es una espiritualidad que yo no quiero. Los niveles que tienen de meditación es lo único que es admirable. La forma en que lo alcanza, no. Pastor, pero ¿cómo que meditación? Pues tú no te acuerdas que dice medita en mi palabra de día y de noche. Pero cualquier otra secta, religión, captan ese principio y los cristianos hacen cualquier cosa menos meditar. Las oraciones más espectaculares muchas veces en mi vida son en meditación con Dios. Escúchame, yo saco tiempo para meditar. Si estoy en el crucero, puedo hacerlo en cualquier lado, pero me gustaba el balconcito. Si estoy en casa, ahora que la temperatura está cambiando, me gusta el laguito atrás, que yo abra la ventana, si estoy en el cuarto y veo el lago atrás. Y si estoy en una temperatura chévere, aprovecharla antes que se ponga que no se puede, me voy al balconcito atrás y mirando el lago, estoy ahí. Y escuchando la palabra bajito, o con música, o simplemente sin nada. Ay, guiando no, pastor, pues también. Pues hay diferentes niveles, ¿verdad? De meditación. Pero muchas veces cuando te vengo a traer una palabra hoy, Dios me la dio hace mes y medio. Me dice, para allá es que vamos a remar.
Y a diferencia de que llegara el tiempo para hablártela y esperara otro mes y medio para hablártela, lo que estoy es ready para cuando Dios me diga, dale, háblale, dásela ahora. Hace poco le di una palabra a alguien que llevaba como 2 años con ella. Y conscientemente, mi récord ha sido así una palabra de 8 años. Un montón de edificaciones antes de eso. Y a los 8 años, entonces Dios me dio, mira, esta es la palabra que Dios me dio a ti el día que nos conocimos. Cada vez que pasa algo así, yo digo, wow, pude amar más a Dios que a la persona porque la amo como una hija. O te voy a decir que es mi hija. No es Nicole, pero es mi hija. Wow, tengo 2 minutos. Dios llama a Abraham. Génesis 12. Y después de enviarlo, al decirle vete, y cuando Dios lo une para con él, lo primero que hizo fue que lo separó de su familia. Después de Dios alumbrarlo, lo une, lo separa o lo une a él. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré. ¿Qué cosa? Vamos, dímelo como que te lo estás creyendo. Y engrandeceré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero darte un principio sobre esto. Eso no es el viejo pacto. Eso es el viejo testamento. Eso es antes del viejo pacto. Nunca saques tiempo para maldecir. No maldigas a nadie. Nosotros los que somos hijos de Abraham, heredamos las promesas de Abraham. Y entre ellas su pacto con Dios. Y el pacto de Dios con Abraham es que Dios maldice a los que te maldicen. Nunca uses tu boca para maldecir. Es más, hay gente que me dicen, yo odio al diablo. Mira, yo no uso mi corazón para odiar. Y el que lo dice, yo digo, diantre, qué clase de engaño, cómo cayó. Por el diablo metió odio a su corazón. No sé si me entiendes. Mételo al corazón y le vas a dar vida. No, es que yo odio el pecado. Mira, a mí me da repugnancia ciertas cosas. Una de las cosas que más me dan repugnancia es la hipocresía. Y es muy duro cuando alguien te está hablando y Dios te está dando una radiografía y yo digo, oh, eso mismo. ¿A quién le hago caso? Pues ¿sabes a quién le voy a hacer caso? A la radiografía que Dios me está dando. Entonces lo próximo es, estoy aquí. No me pongo ni a preguntarle a Dios, Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, espero. Si hay algo que hacer, Él me va a dar las instrucciones. Si no, me toca aguantarme como un machito ahí. Ok. Pero yo no saco tiempo para maldecir. No saco tiempo para odiar. Y, pastor, pero es para odiar las cosas malas. ¿Tú no te das cuenta que las malas te empiezan entonces a ganar? No te cogieron con la derecha, te cogieron con la izquierda. ¿O acaso se te olvidó que todo funciona por siembra y cosecha? Que ese es el orden de Dios. Y aquí termino ya. Que es el orden de Dios y por eso cesó todo cuando se empezó a cosechar. Por eso cesó toda la manifestación. A ese nivel es el agrado de Dios. Que diga, no. Ahora, the new beginning. Volvió a comenzar un nuevo comienzo. Ya se acabó todo esto. Comienza mi orden. Ponte de pies conmigo. El domingo que viene nos vamos a gozar en cantidad. Pero si hoy nos llevamos la importancia de lo que Dios le da importancia, la hicimos. Busca cómo Dios te ha llamado, qué ha nombrado, cómo te ha nombrado y haz honor a eso, haz honor a Dios.
Porque tu nombre, por eso es que a mí no me gusta cuando alguien dice tierra nueva, tierra nueva, tierra nueva, y yo lo escucho como secta, me molesta. Pero cuando yo lo escucho, no, tierra nueva, en el tono de voz que sea, pero tierra nueva, y lo que está es en orgullo a lo que Dios ha nombrado. Pues si no, no podemos medir con nadie. Mire, si fuéramos a medirnos sería una tontería. Pero escúcheme, hijo de Dios hasta en la luna, y tierra nueva hasta que Dios lo cambie el nombre, hasta en la luna. ¿Me entiendes? Grandes victorias. Tú tienes que ver cuando Gedeón estaba su ejército, estaban sus 300, y sacaron y empezaron a adorar a Dios. No tenían una espada en la mano. ¿Qué tenían? Una veta y un cántaro, por decir así, una cosa. Y empiezan a gritar. Era adoración porque era obediencia. Si vas y lees el versículo y lees el texto, ellos empiezan a hablar. Los que no tenían espada dijeron: por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Ellos estaban orgullosos de donde Dios los había puesto. Cuando tú vas a conectar con el santo, tienes que conectar con el lugar donde Dios te pone. Por eso le dijo a Moisés, por eso le dijo a Josué: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Para conectar con Dios, se conecta con el lugar donde Dios te pone. Por eso le dijo a Adán: Adán, te he puesto aquí en el huerto. Ponle nombre. ¿A qué cosa? A todos los animales que estaban en el huerto. Y le dice: lábralo y guárdalo. Pregúntame qué le está diciendo. Dios le está diciendo: para tú y yo estar bien, haz lo que te he puesto a hacer en el lugar donde te he puesto. Te doy nombre y nombra. Funciona y estamos bien. Ámame sobre todas las cosas. ¿Sabes qué significaba? Que labrara la tierra. Pregúntame qué tierra. Donde Dios lo había puesto. Sí, casi me cuqué y iba a decir tierra nueva, pero eso aplícalo tú. La tierra donde Dios lo había puesto. Y entonces, en esa misma tierra donde Dios lo había puesto, parte de las funciones era hacer unas cosas y no hacer otras. Si él siguió labrando, pero comía, fallaba. Si no comía, pero tampoco labraba, fallaba. En el reino se trata de hacer lo que hay que hacer, escúcheme, y no hacer lo que no hay que hacer. Por eso Pablo decía que para Dios hago lo que hago y no hago para Dios lo que no me toca hacer. Te lo estoy diciendo en JDR, te lo estoy diciendo en mis palabras. Pero Pablo iba incluso más allá. Para Dios estoy de pie o para Dios he caído. Eso es. Pero el detalle es que el apóstol Pablo no es, escúchame, no es, dígalo conmigo, no es, el apóstol Pablo no es más grande que tú. Tú eres el cuerpo de Cristo. Y Cristo está por encima de todo. Sé bendecido. La semana que viene seguimos, ¿ok?